Dicen que en el mundo del fútbol, las verdaderas batallas no siempre se libran en el campo, y la historia de Achraf Hakimi es prueba de ello. No hablamos de un simple rumor o una polémica pasajera. Hablamos de un caso judicial que ha perseguido a una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial durante más de 2 años, y que ahora, en pleno 2025, está a punto de alcanzar su punto más crítico. Imagínalo. Eres joven, famoso, millonario y uno de los laterales más veloces del planeta. Has jugado en clubes de élite. Has representado a tu país en un mundial, y tu nombre aparece constantemente en los titulares deportivos, pero, de pronto, tu vida da un giro inesperado. Una acusación grave. De esas que pueden destruir no solo una carrera, sino una reputación para siempre, irrumpe en tu vida. Y lo que empieza como una investigación discreta, hoy se ha convertido en un paso decisivo hacia un juicio que podría cambiarlo todo. El protagonista de esta historia, Achraf Hakimi, ha pasado de ser visto como un héroe nacional en Marruecos a ocupar portadas de la prensa francesa, española y mundial por motivos que nada tienen que ver con el fútbol. Y es que a principios de agosto de 2025, la Fiscalía de Nanterre, en Francia, ha dado un paso que muchos temían y otros esperaban. Solicitar oficialmente que Hakimi sea llevado a juicio por presunta violación, un delito que, de ser condenado, podría significar años de cárcel y el fin de su trayectoria en la élite. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué ocurrió realmente en aquella noche de febrero de 2023 que ha marcado su vida para siempre? ¿Es Hakimi víctima de un montaje, como él insiste? ¿O la justicia está a punto de desenmascarar una verdad incómoda? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo. Ir a ese momento en que la carrera de Hakimi parecía ir viento en popa. En el PSG era pieza clave, acababa de brillar con Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, llevando a su selección a unas históricas semifinales. Todo parecía indicar que su nombre seguiría asociado a gestas deportivas, hasta que un mensaje privado en Instagram cambió el rumbo de los acontecimientos. Una joven parisina de 24 años asegura que la noche del 8 de febrero de 2023, tras intercambiar mensajes con Hakimi en redes sociales, fue a su domicilio en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París. Según su testimonio, allí fue agredida sexualmente. No presentó una denuncia formal en ese momento, pero sí acudió a la policía para relatar lo ocurrido. La fiscalía abrió una investigación preliminar y, poco después, el caso estalló en los medios. En marzo de 2023, un juez francés tomó una decisión clave: imputar formalmente a Hakimi bajo el estatus de mise en examen. Esto no significa condena, pero sí que existen indicios serios para investigar a fondo y que, desde ese momento, el futbolista pasa a estar bajo supervisión judicial. Se le impuso la prohibición de contactar con la presunta víctima, aunque se le permitió salir de Francia y continuar con su carrera profesional. Mientras tanto, Hakimi rompía su silencio, negaba categóricamente las acusaciones y afirmaba ser víctima de un intento de extorsión. Su abogada, Fanny Cullen, describió el caso como un chantaje financiero y acusó a la denunciante de buscar un beneficio económico aprovechando la fama del jugador. El Paris Saint-Germain, su club en ese momento, adoptó una postura cauta, expresaron su confianza en la justicia y permitieron que Hakimi siguiera jugando mientras no hubiera una sentencia firme. Y, de hecho, siguió convocado con la selección de Marruecos, con el argumento de que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí es donde el caso se vuelve más complejo. Durante 2 años, la investigación ha seguido su curso. Se han tomado declaraciones, revisado pruebas, cotejado testimonios, y, finalmente, la Fiscalía ha concluido que hay suficientes elementos para solicitar que el caso sea llevado a juicio. Esto no garantiza una condena, pero sí abre la puerta a un proceso judicial público y mediático, donde todo lo que hasta ahora era confidencial podría salir a la luz. La noticia ha caído como una bomba.
En Marruecos, muchos defienden a su ídolo y hablan de una persecución mediática. En Francia, los medios analizan cada detalle del expediente. En España, donde Hakimi vivió parte de su juventud y estuvo casado con la actriz Iva Abouk, el caso también genera titulares. Sobre todo por la dimensión personal y sentimental que arrastra. Y lo cierto es que no hablamos solo de un proceso legal, hablamos de una historia donde se mezclan fama, dinero, relaciones rotas y un delito de enorme gravedad. Una historia que, independientemente del veredicto final, dejará huella en la imagen pública de Hakimi para siempre. En los próximos minutos, vamos a repasar todo, desde aquella noche de febrero de 2023 hasta el anuncio reciente de agosto de 2025. Vamos a entender qué significa exactamente estar bajo mise en examen, cómo se ha desarrollado el caso en la justicia francesa y qué consecuencias reales podría tener para la vida y la carrera de Hakimi. Prepárate. Porque esta no es solo la historia de un futbolista famoso en problemas, es un thriller legal, una batalla mediática y, sobre todo, un recordatorio de que en la cima del éxito, un solo acontecimiento puede cambiarlo todo. Para entender la magnitud de este caso, debemos recorrer juntos el camino que va desde aquel primer momento en febrero de 2023 hasta la noticia más reciente de agosto de 2025. Porque cada paso, cada declaración y cada decisión judicial han ido marcando un rumbo que, ahora, parece inevitable. Febrero de 2023. París, invierno. Achraf Hakimi disfruta de unos días en la capital francesa, en plena temporada con el Paris Saint-Germain. Según la versión de la joven denunciante, todo empieza en redes sociales. Un mensaje en Instagram. Una conversación que se alarga durante varios días. Una invitación a la casa del futbolista, situada en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París. Ella acepta. Esa noche, el 8 de febrero, ocurre el hecho que está en el centro de esta tormenta. La presunta agresión sexual. La joven, de 24 años, acude poco después a una comisaría para relatar lo sucedido. No presenta una denuncia formal en ese momento, pero la policía informa a la fiscalía. Y en Francia, en casos de presunta violación, el Ministerio Público puede abrir una investigación incluso sin una denuncia oficial. Y así fue. Finales de febrero de 2023. La noticia se filtra a los medios. El nombre de Hakimi aparece en titulares que nada tienen que ver con fútbol. La presión mediática es inmediata. En Marruecos, algunos medios hablan de conspiración. En Francia, los noticieros se llenan de debates sobre la responsabilidad de los deportistas de élite y el impacto de estas acusaciones. 3 de marzo de 2023. Llega el primer gran golpe judicial. Un juez de instrucción imputa formalmente a Hakimi bajo el estatus de mise en examen. En la práctica, significa que hay indicios serios de que pudo cometer el delito. No es una condena, pero sí un paso clave. Desde ese momento, Hakimi pasa a estar bajo supervisión judicial. Se le prohíbe cualquier contacto con la presunta víctima, pero se le permite viajar fuera de Francia y seguir con su actividad profesional. Hakimi rompe su silencio. Afirma que todo es un montaje. Un intento de chantaje para obtener dinero aprovechando su fama. Su abogada, Fanny Cullen, es tajante: mi cliente niega categóricamente los hechos. Esto es un intento de extorsión. Primavera-verano de 2023. El futbolista sigue jugando con el PSG y con la selección marroquí. El club, aunque presionado por la opinión pública, mantiene su postura. No habrá sanción deportiva mientras no haya sentencia. Hakimi marca goles, da asistencias, pero en cada rueda de prensa, el caso aparece como una sombra constante. Otoño de 2023. Las primeras filtraciones sobre la investigación hablan de mensajes de texto, pruebas forenses y testimonios. Los medios especulan, pero la instrucción es secreta. En paralelo,
La vida personal de Hakimi también da un vuelco, su separación de la actriz Hiba Abouk se hace pública. Ella declara que la ruptura se produjo antes de que estallara el escándalo y que siempre estará del lado de las víctimas de violencia sexual. Sus palabras, interpretadas por muchos como un distanciamiento claro, alimentan aún más la cobertura mediática. 2024, el caso sigue su curso sin grandes titulares, pero con constantes movimientos judiciales. Se interrogan testigos, se revisan pruebas técnicas, se contrastan versiones. La defensa de Hakimi insiste en que no hay elementos suficientes para ir a juicio. La acusación, en cambio, sostiene que el testimonio de la joven es consistente y respaldado por indicios. En Marruecos, la imagen de Hakimi sigue relativamente intacta. Es visto como un héroe deportivo. Y muchos creen en su inocencia. En Francia, la opinión está más dividida, mientras algunos defienden la presunción de inocencia, otros piden que se juzgue cuanto antes para aclarar la verdad. Agosto de 2025. Después de más de 2 años de investigación, la Fiscalía de Nanterre toma una decisión que cambia el tablero. Solicita oficialmente que Hakimi sea llevado a juicio por el delito de violación. El comunicado es claro, tras analizar las pruebas y testimonios. Consideran que hay suficientes elementos para someter el caso a un tribunal. En términos legales, esto significa que la instrucción ha terminado y que, salvo sorpresa, el juicio será una realidad en los próximos meses. No es una condena, pero sí una señal de que la justicia francesa ve el caso lo bastante sólido como para debatirlo en audiencia pública. Hakimi reacciona con un breve comunicado, niega una vez más las acusaciones, habla de una maniobra de extorsión y asegura que confía plenamente en el sistema judicial para demostrar su inocencia. No da entrevistas. No entra en detalles. Solo insiste en que la verdad saldrá a la luz. La noticia recorre el mundo. En redes sociales, el hashtag #Hakimi se convierte en tendencia global. En Marruecos, abundan los mensajes de apoyo, en Francia y España, los comentarios se dividen entre quienes lo defienden y quienes lo dan por culpable. Los programas de televisión y los canales de YouTube especializados en fútbol y noticias abren debates encendidos. ¿Hasta qué punto un deportista debe seguir compitiendo mientras enfrenta una acusación así? ¿Qué implicaciones tendrá esto para su futuro? La línea de tiempo es clara. Febrero de 2023. Presunta violación, investigación preliminar. Marzo de 2023, mise en examen, imputación formal. 2023-2024, investigación prolongada, pruebas y testimonios. Agosto de 2025. Fiscalía solicita juicio, el caso entra en su fase decisiva. Y ahora, la pregunta es inevitable: ¿qué significa realmente este paso judicial? ¿Cuáles son los derechos y limitaciones de Hakimi bajo el sistema legal francés? ¿Qué implica estar bajo mise en examen y cómo se traduce eso en la práctica? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Para entender la situación actual de Achraf Hakimi, es fundamental conocer cómo funciona la justicia francesa y qué implica exactamente el concepto de mise en examen. No es un simple tecnicismo jurídico. Es la clave para entender por qué este caso ha avanzado hasta el punto en el que está hoy y cuáles son las reglas del juego a partir de aquí. En Francia, el sistema judicial se estructura de forma que, ante ciertos delitos graves, como la violación, un juez de instrucción puede decidir imputar formalmente a una persona si considera que existen indicios graves o concordantes de que ha podido cometer el delito. Esto no significa, repito, que la persona sea culpable, significa que la investigación ha encontrado elementos suficientes para justificar un examen en profundidad del caso. Ese estatus, llamado mise en examen, otorga a la persona imputada derechos importantes como acceder al expediente completo, aportar sus propias pruebas, pedir que se interrogue a testigos o solicitar peritajes independientes. Es decir, le permite participar activamente en la investigación para defenderse.
pero también impone obligaciones y restricciones, puede incluir desde la prohibición de contactar con la víctima o testigos, hasta limitaciones para viajar o la obligación de presentarse periódicamente ante la policía o el juez. En el caso de Hakimi, cuando en marzo de 2023 el juez decidió su mise en examen, también le impuso la prohibición estricta de tener cualquier contacto con la joven que lo acusaba. Sin embargo, no se le prohibió salir de Francia, probablemente por considerar que no existía riesgo grave de fuga o de entorpecer la investigación. Hay que entender que la mise en examen es una figura muy distinta de lo que, por ejemplo, sería una simple acusación en otros países. En Francia, esta figura marca el inicio de una fase judicial donde la investigación se vuelve más formal, más exhaustiva y con mayor control por parte de ambas partes, fiscalía y defensa. Es un paso más allá de la investigación preliminar, donde la persona todavía puede ser un testigo asistido, témoin assisté, sin estar formalmente imputada. Durante esta fase, el juez de instrucción puede ordenar todo tipo de diligencias. Interrogar varias veces al acusado. Tomar declaración a testigos directos e indirectos. Solicitar informes periciales, ya sea médicos, psicológicos o técnicos. Analizar dispositivos electrónicos, como teléfonos o ordenadores. Recopilar pruebas documentales y registros digitales. El objetivo es reunir un expediente lo más completo posible para que, al final de la instrucción, la Fiscalía pueda tomar una decisión, archivar el caso si considera que no hay pruebas suficientes, o solicitar que se abra un juicio oral si cree que hay base para una condena. Y aquí es donde estamos ahora con Hakimi. La Fiscalía ha terminado de analizar las pruebas y ha optado por la segunda vía. En agosto de 2025, el fiscal de Nanterre pidió formalmente que se lleve a juicio el caso de presunta violación ocurrido en febrero de 2023. Este movimiento es muy significativo. Significa que, para el fiscal, el expediente contiene elementos sólidos, la declaración de la denunciante, posibles evidencias físicas o digitales y quizás elementos circunstanciales que, en conjunto, podrían convencer a un tribunal. No implica que el tribunal vaya a condenar, el juicio es precisamente para debatir esas pruebas, confrontar las versiones y llegar a una conclusión. En Francia, este tipo de juicios se celebran ante un tribunal penal especializado, en este caso el Cour d'Assises si se mantiene la calificación de violación. Allí, el proceso es mucho más largo y mediático que una audiencia ordinaria, testigos que comparecen, peritos que exponen sus conclusiones, abogados que interrogan y contrainterrogan. Y todo ello ante jueces profesionales y un jurado popular que deberá decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Para Hakimi, esto supone entrar en la fase más delicada de todo el proceso. Hasta ahora, podía refugiarse en el silencio mediático, en la discreción de la instrucción judicial y en la idea de que todavía no hay juicio. A partir de ahora, todo será más público. Cada palabra, cada gesto, cada detalle podrá ser analizado por la prensa y la opinión pública. La defensa del jugador intentará, sin duda, desmontar la credibilidad de la denunciante, cuestionar la coherencia de su relato y sembrar dudas razonables sobre la acusación. La Fiscalía, por su parte, buscará convencer al tribunal de que el testimonio es consistente y está respaldado por pruebas objetivas. El concepto de presunción de inocencia seguirá vigente hasta el final. Pero el hecho de estar en juicio ya es, en sí mismo, un golpe para la imagen de cualquier figura pública. En el mundo del deporte, muchos patrocinadores y clubes prefieren tomar distancia ante casos tan mediáticos, aunque no haya condena. El impacto reputacional es inmediato. Lo irónico, y lo trágico, dependiendo de la perspectiva, es que este tipo de procesos pueden tardar meses o incluso años en resolverse. Y, mientras tanto, la vida personal y profesional del acusado queda marcada por una nube de sospecha constante. En resumen,
Estar bajo mise en examen es como entrar en una sala cerrada donde el tiempo parece ir más despacio y donde cada paso cuenta. Para Hakimi, ese camino que empezó en marzo de 2023 lo ha llevado 2 años y medio después, a las puertas de un juicio que definirá no solo su futuro judicial, sino también su legado en el fútbol y en la memoria pública. Y mientras la maquinaria judicial avanza, hay otro frente igual de intenso, el de la opinión pública y el impacto mediático. Porque, en un caso como este, no solo se libra una batalla en los tribunales, también se libra otra, diaria. En los titulares, en las redes sociales y en la percepción de millones de personas. Ese es el terreno que vamos a explorar en la siguiente parte. En el mundo actual, la justicia no solo se imparte en los tribunales, también se debate en las pantallas, en los titulares y, sobre todo, en las redes sociales. El caso de Achraf Hakimi es el ejemplo perfecto de cómo un proceso legal se convierte en un fenómeno mediático global. Y aquí, 3 escenarios geográficos han sido clave: Marruecos, Francia y España. Empecemos por Marruecos, el país natal de Hakimi, donde es mucho más que un futbolista. Para millones de marroquíes, Achraf es un símbolo de orgullo nacional. Su papel estelar en el Mundial de Qatar 2022, llevando a la selección hasta unas históricas semifinales, lo elevó a la categoría de héroe. En Casablanca, Rabat, Tánger o Marrakech, su imagen estaba en murales, vallas publicitarias y camisetas. Por eso, cuando en febrero de 2023 estalló la noticia de la acusación de violación, la reacción fue inmediata. Incredulidad y defensa cerrada. Muchos medios marroquíes pusieron en duda la versión de la denunciante y presentaron la historia como un posible montaje contra una figura exitosa de origen árabe musulmán en Europa. En las redes, los hashtags de apoyo a Hakimi superaban en número a los mensajes críticos. Incluso figuras públicas y exfutbolistas marroquíes salieron en su defensa. Pero conforme pasaron los meses y el caso avanzó judicialmente, el tono se volvió más prudente. No porque el apoyo se desvaneciera, sino porque la posibilidad de un juicio empezaba a ser más real. Algunos medios optaron por la cautela, conscientes de que un proceso judicial conlleva pruebas, testimonios y, eventualmente, un veredicto que podría sorprender. Aún así, la narrativa dominante en Marruecos seguía siendo la de presunción de inocencia y defensa de un ídolo injustamente acusado. Ahora bien, el escenario en Francia es muy distinto. Allí, Hakimi no solo es un jugador del PSG, también es un personaje público que forma parte de un debate más amplio sobre la responsabilidad de las celebridades frente a acusaciones graves. Los medios franceses, acostumbrados a cubrir casos judiciales de alto perfil, se han volcado en cada detalle del proceso. Desde el día de la mise en examen en marzo de 2023 hasta la reciente decisión de la Fiscalía de Nanterre en agosto de 2025. En Francia, el caso ha estado inevitablemente vinculado a un contexto social más amplio, el debate sobre violencia sexual, consentimiento y el poder de figuras públicas frente a personas anónimas. Organizaciones feministas han seguido de cerca el caso, exigiendo que se investigue con rigor y que no haya trato de favor por la condición de estrella de Hakimi. Los programas de tertulia y análisis jurídico han sido escenario de enfrentamientos verbales entre quienes defienden la inocencia del jugador y quienes creen firmemente en la palabra de la denunciante. En este entorno, la neutralidad es casi imposible, cualquier declaración o gesto se interpreta como un posicionamiento claro. En paralelo, la España que conoció a Hakimi en su juventud y a través de su relación con la actriz Iva Abok también ha seguido la historia con gran interés. Hakimi creció en la cantera del Real Madrid, y su vida personal había estado muy ligada a España. Su matrimonio con Iva, actriz de éxito y rostro habitual de revistas y programas de entretenimiento, siempre ávida de historias con mezcla de deporte y corazón, ha mantenido el caso en portada cada vez que ha habido una novedad relevante. Pero a diferencia de Marruecos, donde predomina el apoyo, en España la opinión pública está más dividida.
algunos defienden al futbolista, otros creen que las acusaciones son graves y merecen un juicio ejemplar. Más allá de estos tres escenarios, aunque no haya una condena, la percepción pública se ve inevitablemente afectada. En un mundo donde la imagen lo es todo, especialmente para un deportista de élite, cada titular y cada comentario cuentan. Los patrocinadores lo saben, y aunque algunos han mantenido sus acuerdos con Hakimi, otros prefieren guardar silencio y esperar a ver qué ocurre en el juicio. Este escenario mediático plantea una cuestión clave: ¿puede un futbolista seguir desarrollando su carrera al máximo nivel con una nube judicial tan pesada sobre su cabeza? Sino también a la mirada constante de millones de personas que ya han formado su propia opinión sobre él. Y, en medio de todo, está la dimensión más íntima, su vida personal, su familia. Su futuro fuera de los terrenos de juego. Porque un juicio por violación no es solo una batalla legal, es una experiencia que cambia para siempre la vida de cualquiera, sea culpable o inocente. En la próxima parte, vamos a explorar precisamente eso, el impacto humano y profesional que este proceso puede tener sobre Hakimi, su carrera futbolística y su lugar en la memoria colectiva. Para un futbolista de élite, la carrera no se mide solo en goles, asistencias o trofeos. También se mide en reputación, imagen pública y estabilidad mental. Y en el caso de Achraf Hakimi, Hakimi ha seguido haciendo lo que mejor sabe, jugar al fútbol. El Paris Saint-Germain, pese a la controversia, le permitió seguir en la plantilla. La Federación Marroquí lo siguió convocando, recordando que la presunción de inocencia es un principio fundamental. Sobre el césped, el marroquí siguió demostrando velocidad, talento y compromiso. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿cuánto tiempo más podrá hacerlo con la misma libertad y concentración si el juicio avanza? No es la primera vez que un deportista afronta un proceso judicial sin retirarse de la actividad profesional. Pero en un deporte tan expuesto como el fútbol, donde cada partido es televisado y cada gesto es analizado, el desgaste es mucho mayor. Los rivales pueden provocarlo en el campo, la prensa puede cuestionar su presencia y la afición puede dividirse. Incluso en los estadios, ha habido cánticos y pancartas alusivas al caso. En el ámbito comercial, la situación es todavía más delicada. Hakimi es, o era, una figura atractiva para patrocinadores internacionales. Marcas deportivas, relojes de lujo, empresas de tecnología, todas buscan asociarse con atletas que proyecten éxito y valores positivos. Una acusación por violación, aunque no haya condena, supone un riesgo enorme para esas empresas. Algunas han preferido pausar campañas publicitarias donde aparecía el jugador. Otras han reducido la exposición de su imagen. Ninguna quiere verse involucrada en la controversia. En términos personales, la historia es aún más dura. La ruptura con su esposa, Hiba Abouk, no solo fue un golpe sentimental, también expuso la vida privada del futbolista a un escrutinio mucho más amplio. Hiba, reconocida actriz, se convirtió en una voz escuchada en España y en otros países al posicionarse a favor de las víctimas de violencia sexual en términos generales. Aunque evitó acusar directamente a Hakimi, su postura fue interpretada por muchos como un alejamiento definitivo. La familia de Hakimi, especialmente sus padres, también se ha visto atrapada en esta vorágine. Para ellos, que emigraron desde Marruecos a España buscando un futuro mejor, ver a su hijo convertido en estrella mundial era un motivo de orgullo. Ahora, sin embargo, deben convivir con titulares que manchan ese sueño. La presión mediática no se limita al jugador, salpica a todo su entorno. Pero quizás el impacto más profundo sea psicológico. Afrontar una investigación de más de 2 años, seguida de una solicitud formal de juicio, no es algo que se gestione fácilmente. La ansiedad, el estrés constante, la sensación de que cada paso está bajo vigilancia, todo eso erosiona la salud mental de cualquier persona.
Los deportistas de élite están acostumbrados a la presión competitiva, pero no a un asedio mediático y judicial prolongado. Además, Hakimi vive en un limbo jurídico, no es culpable según la ley, pero tampoco está libre de sospechas. Y este limbo es el peor de los terrenos, porque se prolonga en el tiempo sin ofrecer un cierre. Es como jugar un partido que nunca termina, con un marcador incierto y un árbitro que aún no ha pitado el final. En cuanto a su futuro futbolístico, el escenario es incierto. Si el juicio avanza rápido y el veredicto le es favorable, podría retomar su carrera con cierto alivio, aunque el daño a su imagen ya sería difícil de borrar por completo. Si, en cambio, el proceso se alarga o el veredicto es desfavorable, la consecuencia podría ser devastadora: suspensión de contratos, ruptura con patrocinadores, pérdida de la oportunidad de jugar en grandes clubes o incluso inhabilitación profesional si la condena incluye pena de prisión. Y hay un elemento más. La opinión pública global está mucho más sensibilizada que hace años frente a casos de violencia sexual. Un jugador que en los años 90 podría haber mantenido su carrera intacta mientras enfrentaba acusaciones graves, hoy se enfrenta a un escrutinio feroz que no perdona ni olvida fácilmente. En este contexto, el juicio de Hakimi no será solo un proceso legal, será también un juicio mediático y social. Y esos juicios, la percepción pública y la narrativa que construyan los medios determinarán si su nombre se limpia o si queda marcado para siempre. En la próxima parte, abordaremos justamente eso. Todo se reducirá a ese momento decisivo en el que un tribunal pronuncie su veredicto. En este punto de la historia, Achraf Hakimi se encuentra en una encrucijada de la que no hay vuelta atrás. La Fiscalía de Nanterre ha movido ficha y ha pedido que el caso vaya a juicio. Ahora, el balón ya no está en sus pies sobre el césped, sino en manos de un tribunal que decidirá si las pruebas y testimonios bastan para declarar su culpabilidad o para absolverlo. Antes de adentrarnos en los posibles escenarios, si el juez considera que las pruebas son insuficientes, el caso podría archivarse. Sin embargo, este escenario es poco probable si la Fiscalía ha sido clara en afirmar que hay elementos suficientes para proceder. Si el juez confirma la apertura del juicio, el caso pasará al Cour d'Assises, el tribunal competente para juzgar delitos tan graves como la violación en Francia. Este tribunal está compuesto por 3 jueces profesionales y un jurado popular, integrado por ciudadanos seleccionados al azar. Aquí, el proceso será largo, detallado y profundamente mediático. En el juicio, la Fiscalía intentará demostrar que la versión de la denunciante es coherente, creíble y respaldada por pruebas materiales o circunstanciales. Esto puede incluir análisis forenses, mensajes intercambiados entre ambos, testimonios de personas cercanas y cualquier elemento que refuerce la acusación. Por su parte, también intentará mostrar inconsistencias en el relato acusador y aportar pruebas que respalden la versión del futbolista, que insiste en que fue víctima de un intento de extorsión. Escenario 1. Un veredicto favorable sería la única vía para que Hakimi retome su carrera sin restricciones legales. Escenario 2. Condena. Si el tribunal determina que Hakimi es culpable, la pena podría incluir varios años de prisión, además de una indemnización económica para la víctima. Una condena tendría consecuencias devastadoras, fin inmediato de su carrera deportiva. Durante todo ese tiempo, Hakimi seguirá bajo el escrutinio constante de la opinión pública, con la incertidumbre pesando sobre cada paso que dé en su vida personal y profesional. Más allá de lo legal, está el plano humano. La presión psicológica de enfrentarse a un juicio por violación es enorme, incluso para una figura acostumbrada a la exigencia del deporte de élite. Cada comparecencia en el tribunal, cada artículo en la prensa, cada comentario en redes sociales es un recordatorio constante de que su vida ya no le pertenece del todo. En el plano social, el poder y la presunción de inocencia seguirá abierto, con posiciones radicalmente opuestas y,
probablemente con una cobertura mediática que no dejará respiro. Si Hakimi es absuelto, la historia se cerrará con un final trágico para su carrera y con él convertido en un caso paradigmático de cómo un ídolo deportivo puede caer en desgracia. Al final, la libertad y el legado de un hombre que, hasta hace poco, parecía destinado a figurar solo en las páginas doradas del fútbol. Y como en los mejores dramas judiciales, el desenlace no está escrito. Será el tribunal, y solo el tribunal, quien tenga la última palabra. Mientras tanto, el mundo observa y espera.